No sé si ya volvió Juanpi, pero me acordé que tenía un ejemplo. ¡Ahí está! Ahora ¡Amigo! sí, Ahora sí. gracias. ¿Cómo creció esa barba? Sí, por la cuarentena, ¿no? Impresionante. Claro, Te queda muy bien, te queda muy bien. gracias. Este, Entonces, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Perdón Bien. por la molestia toda de esta bueno, de la conexión. No sé lo que pasó. No, no pasa nada. Yo me venía haciendo mucho el canchero por haber organizado todo esto y bueno, era obvio que algún inconveniente iba a tener yo. ¿Viste cómo funciona el Sí, universo? sí. El universo es así. Sí, justo Y estaba aprovechando el ratito mientras te unías para hacer un comentario. Ayer, viste que la charla de ayer fue Juan Alarcón con Nico Pinto da Mota y mencionamos varias veces un libro que publicó Juanpi que a mí me parece exquisito, me parece una delicia y después de la charla recordé que tengo un ejemplar del libro acá en mi casa y lo quería mostrar para que lo busquen. Es este. Los gallineros, es bellísimo. Nada, solo recomendar eso. Así lo que apunté, apuntarle acá. es Bueno, precioso el libro. Es un registro fotográfico de diferentes arquitecturas vernáculas del sur de Chile, en ámbitos rurales. Nada, me parece un relevamiento precioso. Y como decía el otro día, después se ve muy claramente manifestado en la obra de Surco y bueno, nada, me parece como un grado de coherencia interesante. Digamos, no valoro especialmente la coherencia, pero en particular ese puente me parece súper interesante. Así que nada, enos aquí, Enke. Hola, amigo. hola. Estaba más planeado para quedar muy parada la cámara, pero ahora se fue toda la No, posibilidad de no, técnica acá. no pasa nada, no pasa nada. Yo tengo como Pero tengo como una obsesión con el hecho de que la imagen quede ortogonal respecto del fondo y me pasé 15 minutos tratando de calzarla. Bueno, Pero qué ¿qué bueno te que parece? tu cámara sí logró bien, ¿eh? Sí, más o menos. Bueno, Funcionó en ya el momento. funcionó en el momento, después, qué sé yo, veremos. Bueno, ahí se sigue sumando gente. Eh, Sí, Nada, la verdad que quería agradecerte especialmente todo. Eh, Porque por un lado la invitación inicial sigue en pie, obviamente, es el ciclo de teleconferencias y las tutorías para con los alumnos, pero bueno, el armado de esto fue medio una improvisación de último momento y nada, para mí es un verdadero placer que me haya tocado con vos la conversación. Tengo de reconocer que manipulé un poco las bolillas en ¿viste? El bolillero del bingo, sí, bueno, sí. manipulé un poco las bolillas para encontrar con vos, eh, pero bueno, es un gustazo. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. En realidad, también me quedé muy feliz, muy contento con la invitación y bueno, es un placer poder hablar contigo y bueno, con los demás, todos. Siempre Excelente, muy bueno poder. excelente. Bueno, ayer, no, perdón, el domingo contaba que vos y yo nos conocemos hace relativamente poco tiempo. Nos conocimos el año pasado en Pamplona, en el marco de la Bienal. ¿Sí? Y la verdad es que mi percepción a nivel personal, ya fuera de lo profesional, a nivel personal fue la de haber encontrado un hermano galáctico, ¿no? Como una persona de mucha cercanía en términos de sensibilidad y demás. Eh, y, y nada, bueno, eso para mí Bueno, termina, igual. bueno, muchas gracias. Eh, Igual. termina siendo como lo más importante del tránsito por la vida, ¿no? Fuera de lo profesional, de lo académico, digo, es como lo que... Sí.
Y después se dio algo bastante interesante, que es que en ese encuentro en el que te conocí yo te hablé mucho de una persona eh, y después terminaste conociéndolo, ¿no? Sí, exacto. Sí, esto estuvo muy bueno también. Estamos hablando de Fede Cairoli, que, bueno, puntualmente a nosotros hoy el eje de la conversación tiene que ver con lo regional, con la región. Eh, y yo entiendo la región, y esto lo charlamos un minuto y medio vos y yo hace unos días, precisamente porque a ambos nos interesaba dar lugar a que la conversación fuera espontánea y sin Sí, guión. Pero una cosa en la que sí estábamos como de acuerdo de base es que nos resulta interesante entender la región como un fenómeno tal vez más compuesto por lo cultural y lo... eh, sí, básicamente lo cultural. las políticas locales y tal también. Bueno, exacto, política En este y cultura. momento, Uy, en este sí, momento mi gato acaba de saltar sobre la mesa y se movió todo. sí, Mira, te lo voy a presentar. Leopoldo, hola, saludes. mucho gusto, Leopoldo. Eh, bueno, y en ese marco de lo cultural e inclusive de lo político, particularmente Fede Cairoli, de quien estábamos hablando recién, a mí me resulta un personaje bien interesante en cuanto al- Sí, a la construcción de vínculos en nuestro mapa regional. Entonces, me total. pareció que Sí, sí. venía al caso la coincidencia de que lo hayas conocido hace poco. Sí, fue como una coincidencia también que estuvo ahí y bueno, hicimos contacto por otros amigos Ujú. y bueno, y en otra hora estaba ahí a fotografar con nosotros y todo. Está buenísimo, muy buena gente, me encantó. Bueno, hablamos mucho de ti, claro. Y No, no, decime. no, no, sí, sí, es eso, en realidad. Bueno, Que Fede muy es muy poquito, querido, muy, muy buena gente, de verdad. sí, Me encantó conocerlo. es otro hermano galáctico. Y Eh, estas puentes entre regiones y tal, que estábamos hablando, me parece cuando se suceden con personas así y que te puedes tener este contacto con personas de distintos lugares, pero que piensan de una forma más amplia, ujú, me parece muy, muy rico, así como experiencia. Por eso me parece muy buena esta conversación que vamos a tener hoy, que, bueno, estamos viviendo una crisis terrible, bueno, todos lo saben, y me parece que este tipo de contacto tenemos que aprovechar para discutir posibilidades y, bueno, los efectos que tienen en distintos lugares, distintas regiones, el mismo problemática, ¿no? ujú. ¿Y cómo lo estás viviendo vos particularmente allá? Quiero aclarar para el que no sabe en qué es oriundo de San Pablo. Sí, Bueno, en realidad no sos oriundo de San Pablo, vivís en San Pablo. sí, yo vivo en San Pablo. Soy de Río, bueno, por Claro. nacenza, pero vivo acá hace mucho. Y bueno, ahora trabajo en casa Ujú, y estoy en casa de mi novia por, por las circunstancias todas, estamos juntos acá y bueno, trabajando igual, pero con muchas dificultades de tocar los proyectos todos porque no está todo parado, ¿no? ujú, Y bueno, pero es un momento para reflexionar todo, sobre todo lo que está pasando y incluso sobre decisiones que tomamos, ¿no? Porque una de las cosas que me parece muy fuerte para mí en este momento es que tengo sentido mucho la incapacidad de los arquitectos frente a bueno, a esta crisis. Me parece que nosotros tenemos un entrenamiento muy como difícil en el sentido de atender a cosas más urgentes, ¿sabes? sí, Una cosa que me parece que siempre estamos como planeando para un futuro, pero siempre son cosas de un año, 2 años mínimo. Y
cuando se da una crisis así, bueno, nos quedamos un poco perdidos porque queremos ayudar, pero la ayuda que podemos dar como profesionales de arquitectura es muy, muy pequeña. Sí, al Y menos es muy difícil reaccionar rápido, ¿no? A eso sí, te referís. Estoy sí, exacto. totalmente de acuerdo. A mí se me juegan varias cosas en esa reflexión. Me gusta que la hayas traído como primer reflexión. Se me juegan varias cosas. Por un lado, esto que decís, que es totalmente cierto, que es, tiene que ver tal vez con cierta necesidad de control a mediano y largo plazo sobre las cosas, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a pensar que los proyectos son procesos largos en los cuales vamos decantando información y construyendo una línea de pensamiento y tal, y a veces eso hace que nos cueste reaccionar con espontaneidad a ciertas circunstancias, sobre todo cuando las circunstancias exigen eh, de un compromiso profundo, ¿no? En Sí, ese sentido, hay varias reflexiones que me gustaría hacer con vos. Eh, una tiene que ver con esto, otra tiene que ver tal vez con el hecho de que el entrenamiento tradicional en nuestra disciplina por momentos pone muy al frente el ego del profesional o la relación con la autoría de las cosas y no deja mucho espacio para la construcción colectiva. Y el tercer punto es algo que también me parece algo a revisar, que es como la incapacidad por entrenamiento o por lo que fuere de interactuar profundamente con otros campos de conocimiento. Y me parece particularmente en tu caso, en el caso de Vago, en el caso de ustedes tres, me parece que son dos cosas son tres cosas que ustedes atraviesan de una manera distinta a la tradición de los estudios de arquitectura. Es decir, ustedes interactúan habitualmente con otros campos, eh, trabajan muchas veces en proyectos de tiro más corto, ¿no? O sea, sí. proyectos que tienen procesos más cortos, trabajan sobre la espontaneidad, trabajan sobre la posición política, trabajan sobre la posición cultural, y me gustaría que les cuentes a todos, yo, porque soy un fanático de lo que hacen, lo conozco bastante bien, eh, y me emociona profundamente, precisamente porque creo que pone un poco en jaque a ciertas tradiciones de la disciplina. Y nada, me gustaría, por un lado, tu reflexión al respecto y por otro lado, que cuentes un poco de lo que hacen. Sí, bueno, gracias. Es como, bien, lo que hacemos en, bueno, de transdisciplinar y tal que hablabas, es un poco que trabajamos mucho con artistas y entonces tenemos como dos frentes de actuación en la oficina, que una es la arquitectura por sí, como la construcción de arquitectura, y por otro, esta cosa de hacer como trabajos para artistas en distintas escalas y con tiempo de trabajo mucho más corto, que, bien, por eso cada vez más tenemos trabajado también con instalaciones efímeras y algo con exposiciones también y un poquito con escenografía también, pero lo que pasa es que mismo así lo que hablaba sobre este campo es que mismo sabiendo trabajar sobre presión, sobre un tiempo mucho más corto, Ujú. me parece que incluso una cosa interesante de lo que hablabas es que en Brasil tenemos, yo no sé si en Argentina es igual, por favor me digas, Ah, que acá la formación es de arquitecto y urbanista, ¿no? Ahí supongamos, igual no. en Buenos Aires, en Argentina hay varias escuelas distintas y el encuadre es distinto en cada una de las escuelas. En la Universidad de Buenos Aires se supone que tenemos un entrenamiento como urbanistas, pero es muy pequeño en proporción al resto del entrenamiento de la carrera. Sí, exacto. Esto que pasa que es igual. Nosotros somos urbanistas, pero se ves los noticiarios actualmente en la televisión y tal, con todo este problema actual, que uno de los grandes problemas es cuando esta crisis llega a las comunidades más pobres y las favelas y todo, es que no hay una infraestructura básica muchas veces para hacer un isolamiento, como no tienes como salubridad.
que me parece que hay barrios en Buenos Aires que probablemente hay problemas muy similares. Sí, totalmente. Y, y que cuando llaman a alguien en los noticiarios, son como sociólogos, son geógrafos o son médicos, ¿no? Y ninguno los llama los arquitectos, porque me parece que en la formación de basis ya hay una desfasaje muy grande con este aspecto que no nos llaman para... eh, bueno, nosotros no estamos asumiendo el papel público que podríamos tener en nuestra profesión, ¿sabes? Este me parece una de las grandes crisis que nosotros percebemos más claramente ahora. Claro que hay personas pensando eso a muchos años, pero ahora me parece que estas discusiones dan un potencial de transformarlos en más público dentro de nuestra clase y, bueno, ponernos otra vez en contacto más fácil, más franco con la sociedad, porque tenemos una posibilidad de actuación enorme frente a una crisis de esa. Pero me parece que nosotros no estamos preparados y ellos tampoco, y bueno, y tampoco hay la representatividad que deberíamos tener, ¿sabes? Sí. Frente al público. El público no nos reconoce como actuantes posibles en una crisis como esta. Y bien, esto que quería tracer en esta primera abordaje solo. Sí, es interesante porque, a ver, yo lo que me pregunto es si esa mirada tiene sentido aplicársela a la sociedad, es decir, pensar que la sociedad no nos está viendo en toda la dimensión de nuestra capacidad, o invertirla y pensar, bueno, Sí, exacto. qué es lo que estamos haciendo nosotros para que de repente ese lugar no nos esté siendo habilitado? Recién veía que se conectó Ori Vivi, amigos en común, Qué bien. Sí, y escribieron O mais grande do Brasil. Estoy bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo son con muy eso. sospechosos, ¿eh? Muy amigos. Está difícil. Fue difícil, sí. Bueno, pero bueno, eso me trae a la cabeza precisamente algo de lo que participan ellos, que es Saco Alta, y me parece que ahí Sí, hay un hay una ejemplo acción. hay un ejemplo de un encuadre posible en el cual de repente una cantidad de arquitectos que se presentan sin nombre, sin background, más allá de que entre ellos está Solano y demás, se presentan como un horizontal entre alumnos y profesionales y etcétera, que les permite de alguna manera como desprenderse de sus propios egos y ofrecer soluciones muy concretas a situaciones muy concretas, como lo fue la última inundación grande de Asunción, o el hecho de haber metido, que tal vez es un poco más frívolo en este contexto, pero ellos también de repente metieron un pabellón en la Bienal un pabellón de Paraguay en la Bienal de Venecia, sin que Paraguay haya sido invitado a la Bienal de Venecia nunca en la historia. Y sin embargo ellos lograron meter un pabellón ahí, terminó siendo eh, un elemento, un objeto, una instalación que dio muchísimo de hablar por la contundencia de lo que estaba comunicando, más allá de la Sí, sí. pieza, más allá, ¿no? Eh, entonces, bueno, justo aprovecho la excusa de que se haya metido Ori para mencionarlo, pues, porque sí me parece un ejemplo a tener en cuenta. Ahí están los otros Sin retos. dudas. Sí, sí, sin dudas. Y me parece que eso yo lo sentí mucho en Paraguay. Qué bueno que trajiste este ejemplo de Aqua Alta y con Ori Vivi. Y todo el escenario de arquitectura en Paraguay me parece un poco que trae esa reflexión sobre, bueno, una manera de ver la arquitectura como algo que está en el medio de muchas escalas, de muchas actuaciones distintas, tanto con ego cuanto sin ego, Ujú. ¿sabes? Porque hay los dos. Obvio, sí. Y, y acá me parece que esto que hablaste en el principio es que hay
está a mucho tiempo una educación muy voltada para esta, que es como algo que para mí me sueña un poco europeo en este sentido, un poco como volvido para una idea del el gran arquitecto y tal, Ujú. y, y que, y que bueno, siempre acaba en esta idea de su nombre, de su persona, de su obra. Claro que hay innumerables excepciones, y, pero me parece urgente repensar esto a partir de la educación. Por eso el taller Sudamérica con esta idea incluso de traer por coincidencia cosas que son emergenciales casi, Ujú. está muy buena también porque es una de las cosas, adentro de la educación ya lo pensar justamente este campo de actuación del arquitecto, ¿eh? Y lo que me parece es que es cuando llega una situación así, percibes cómo no estás articulado el suficiente, en el caso de Brasil, lo que digo, para poder actuar en este momento. Porque desde cero para llegar a algo es muy difícil, ¿no? Y bueno, esto es lo que siento un poco, pero en realidad lo que gustaría también de compartir con ustedes es un poco que la realidad de Brasil actual es como muy sui generis en términos de lo que está pasando, porque tenemos un gobierno muy raro que, que dice que Sería, es solo una gripa normal, que no es nada. sí. Y, y me parece que eso estuvo escuchando una entrevista entre Guilherme Wisnik, que es un Ujú. crítico de arquitectura, con Gisele Beigelman, que es también una arquitecta que trabaja con, eh, que bueno, escribe muy bien y también tiene ideas muy buenas. Y ella estaba hablando un poco de esta crisis que estamos acá viviendo, como que hay una cosa interesante que después de estos gobiernos todos que tuvimos post Lula, que tuvimos el gobierno de la izquierda, después tuvimos como Dilma, que continuó la política pública de Lula. Tuvimos bueno, un golpe de Estado y ahora como este hombre que no se puede como casi hablar el nombre porque está como un loco y perdón por No, no, ser tan no, directo, pero me causa gracia cómo lo decís y al mismo ¿aló? tiempo Sí. pienso que no está bueno reírse de eso, ¿no? Como me salió No, una... no, no hay problema. eh, Es que es tan casi esquizofrénico mismo, es como una locura. No me parece real por veces, ¿sabes? Y es muy real. Y muchas personas pueden sufrir muchísimo por eso. Entonces es muy grave toda la situación. Pero lo que pasó es que los gobiernos estaduales, los regionales, ujú, están en una disputa un poco política, pero un poco por coherencia, por humanidad y que por la primera vez en muchos años tenemos como la izquierda y la derecha hablando, no, este hombre está loco, no se puede seguir las leyes federales, vamos a hacer nuestra propia política interna y con esta cosa del confinamiento empezó a surgir lo que Begelman habla, que me pareció muy bien, es que las ventanas se tornaron como un nuevo espacio público, ¿sabes? ah, Que está mirá, muy interesante, porque ok, tenemos todas las noches como panelazos sí, y proyecciones, como antes era como algunos artistas que hacían como proyecciones en las fachadas, pero sí. ahora son como muchísimas personas con proyectores a proyectar cosas en las fachadas
Y esta cosa de, bueno, desde el aplausos para los médicos hasta panelazos, hasta proyecciones, con estas cosas del isolamiento, la ventana se convirtió en otra cosa Ujú. que me parece muy interesante. La Sí, ventana ganó una otra esfera dentro del público, ¿sabes? Que me pareció bueno y bueno, y me parece que volvió la discusión de las políticas que son realmente importantes para el Estado, como la salud, la educación, que después de tantos gobiernos como de un gobierno neoliberal muy fuerte, que hablaba que la educación tiene que ser, sabes, sucateada para privatizar y que los alumnos deberían pagar por su educación y que la salud que hicieran como un techo, que no se puede gastar más de salud nunca más, solo la inflación y ya. ujú. Y que esto todo ahora están todos pensando, bueno, qué bueno que teníamos un sistema de salud pública, porque si no estábamos peor lo que estamos y tendríamos que tener más. Entonces, toda la opinión pública está cambiando mucho por todo esto que está pasando. Eso me parece una cosa interesante incluso para nosotros pensarmos como que los arquitectos también hacen parte de esta noción general de una cosa que es el entendimiento de qué público como un valor que estaba perdido desde un cierto punto de vista, ¿sabes? Un poco por Sí. nosotros, por negligencia de los arquitectos, un poco por la opinión pública en general también. Sí, lo que me resulta también súper interesante es cómo de repente ciertas manifestaciones espontáneas vuelven como a redescribir el sentido de la democracia, ¿no? Como, ¿qué es? Yo creo que es una pregunta muy válida hoy preguntarnos qué es la democracia, o sea, cuál es el alcance de representatividad del sistema democrático. Y de repente vemos en manifestaciones de este tipo nuevas formas de alcance verdaderamente democráticas, ¿no? Donde la opinión es directa y se convierte de repente como en una masa crítica masiva que comunica algo muy concreto, sin vueltas, ¿no? Como sin traducciones. Entonces, Sí, en ese sentido, lo que está pasando en Brasil eh, me parece súper valioso. O sea, no solo no solo por la coyuntura política y cómo los gobernadores se están revelando al gobierno federal, que es algo parecido a lo que está pasando en Estados Unidos, sin ir más lejos, eh, pero sí también por esto, por esto que vos mencionás, ¿no? Como de repente poner de nuevo en relevancia el valor de lo público y empezar a entender de nuevo lo público como lo común a todos nosotros, no como aquello de lo cual el gobierno se hace cargo, sino eso de lo cual nos tenemos que hacer cargo de manera colectiva, ¿no? O sea, cómo se manifiesta lo público depende de la sumatoria de nuestras voluntades. Y exacto. esto es Sí, transversal a son todo. los... Sí, es verdad. Pero bien, son en un momento muy difícil. Acá, Muy al difícil. menos acá está como una locura. Cada día tenemos noticias como que todo se cambia en el gobierno, ¿sabes? Ujú. Pero sí, me parece muy bien pensado esta cosa de que sí, nosotros si no reivindicamos un lugar, si no hacemos el público somos nosotros en realidad, ¿no? Todos, el conjunto de la sociedad. Entonces, sí. Sí, Y ahí también, alguien preguntó sobre el libro de Besnik. Solo estaba sí, mirando eso. sí, Es sí, muy sí. bueno el dentro del Nebovero. Recomiendo a todos que puedan leer. Sí, es Arquitecto de excelente. oficio viajero. ¿Qué? Es excelente el libro, yo Sí, lo leí. muy bueno. Excelente. Me Eh, parece ahora que habla de un tiempo un poquito antes, sí, como bueno, un poco pero más antiguo de lo que totalmente. estamos hablando, Sí. porque bueno, todo se cambia, Ujú. pero está muy bueno. Bueno, pero también, de vuelta, un poco trae a colación esto de que precisamente las cosas cambian y lo interesante a veces es cómo se manifiestan de manera muy rápida, ¿no? Eh,
Digo, nosotros hoy tenemos al alcance muchísimas herramientas que nos permiten tomar roles como muy preponderantes en la toma de decisiones en general, porque precisamente un coletazo en la opinión pública puede derrocar un gobierno, por ejemplo, sin necesidad de hacer un atentado contra el sistema democrático, como lo que pasó en Brasil o lo que pasó en Bolivia. Sí, Eh, sí. pero digo, me parece que también está bueno como tomar dimensión de la potencia de ciertas acciones. Y una cosa en la que pensaba mientras te escuchaba hablar es en cómo funcionan las escuelas de arquitectura como espacios de formación en Brasil. Eh, Porque me parece que ahí también hay como dos ejemplos en particular que se me vienen a la cabeza y lo dejo sin mencionar para ver qué opinás vos. Pero me parece que es interesante lo que sucede en esos ámbitos y por otro lado también me parece que es interesante analizar qué tanto eso repercute en la práctica profesional una vez que el alumno sale de la escuela. Pero no quieres citar los ejemplos. No, no, me los guardo. Bueno, a ver si pensás en los mismos que yo. A ver, yo no sé si se puede dividir en dos, eh, pero sí que hay, bueno, al principio hay una división muy clara que sería el ensino público y el ensino privado, ¿no? Sí. Y esto me parece que hay una distinción de primera orden. Y después dentro del público, privado, me parece que hay dos distintas universidades más influentes Ujú. como forma de funcionamiento, Poneles pero nombres, poneles nombres, vos podés. yo no puedo. Ok. No, 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 no hay problema. Por ejemplo, yo estudié en Mackenzie, ¿no? Ujú. Y Mackenzie es la universidad como, bueno, que hay una tradición muy grande, con grandes nombres formados ahí, como Paulo Méndez y tal, Sí. pero que hay una formación muy volvida para el mercado, como que te hacen para el mercado de trabajo, como que vas a ser arquitecto y ganar plata, como una cosa muy directa, muy enfocada, pero trabajo, me parece. Me pareció cuando estudié ahí. Eh, Distintamente tenés la escuela de la ciudad, como privada también, Ujú. que tiene un enfoque más volvido para el entendimiento general de la ciudad y todo eso, pero que también tenés una especie de, bueno, casi una especie de Dream Team de alumnos, como una cosa que son alumnos con muchos privilegios por un cierto punto de vista, que tienen acceso a mucha cultura, a mucha formación de base muy buena. Y la escuela trabaja con cosas muy buenas que son como traer muchísimas personas de fuera para hacer charlas, que las hacen públicas y todo eso. Hay una formación holística muy bien pensada, pero me parece también que tiene esta limitación de no mezclar muchas clases, no mezclar muchas personas de distintas visiones, de puntos de vista, ¿sabes? Sí. Y, y en los últimos años, con todas las políticas de cotas, me parece que la escuela pública, así como algunas privadas, tuvieran esta integración mejor, como que tuvieran realmente un ingreso de alumnos eh, de distintas clases sociales, de distintas, eh, con menos distinción, ¿sabes? Entre blancos y negros, entre ricos y pobres y tal. Y que eso me pareció muy bueno. Y la formación de FAO siempre fue una formación mucho más eh, abierta, como que te puedes tornar lo que quieras después, pero la discusión es muy pautada por eh, la arquitectura pública, la función social del arquitecto, ¿sabes? Ujú. Esto que me parece.
pero yo no estudié ahí, entonces no sé. De clases un poco en la escuela, por eso puedo hablar un poco mejor. Y bueno, me formé en Mackenzie, entonces lo sé un poco mejor. Eso también. Pero me parece que en todos los casos hay un problema bueno, de formación en términos de pensar más en el público, lo que los estaba pensando hasta ahora, ¿sabes? Sí, sí, yo me formé en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, que es precisamente donde damos clases con Taller Sudamérica también. Em, y bueno, si hay algo que tiene como particular el ámbito de formación público, al menos est- estos ámbitos muy masivos y demás, primero, hay como una distinción a hacer, que es cómo funcionan las universidades en contextos eh, multitudinarios como lo son la ciudad de San Pablo o la ciudad de Buenos Aires, que es muy distinto a cómo funcionan en otros ámbitos urbanos o inclusive en otros ámbitos no urbanos, ¿no? Eh, y después me parece que hay como algo a poner en relevancia en esto de que eh, la formación pública, por ese marco plural que tiene en su génesis y en sus estatutos y demás, y que batallamos muchísimo para conservar constantemente, porque esto está siendo puesto en jaque permanentemente por diferentes gobiernos y por el cambio de mirada de cada uno de los gobiernos nacionales. Lo mismo pasa en Brasil. Sí, Eh, igual. Bueno, es interesante, pero por otro lado lo que sucede, ahí lo vemos a Marcelo Danza, que es un representante también de esto mismo que estamos hablando en Uruguay. Eh, Mirá, justo otro de los libros que me había dejado acá, El placer de la disciplina, que es un libro que es una recopilación de todo el trabajo que hicieron en el taller durante, no me acuerdo si son 10 o 20 años, perdón Marcelo. Eh, pero bueno, nada, es otro ejemplo interesante. Digo, lo que en el fondo me interesa de este tema es entender cómo la construcción, la formación profesional en los diferentes ámbitos, pero particularmente en nuestra disciplina o en otras que tienen formas de formación similares, eh, están muy estrechamente ligadas con la construcción del sentido cultural. Y a su vez, como la construcción de ese sentido cultural inmediatamente después construye un sentido político. O no sé si inmediatamente después, pero es una construcción simbiótica, digamos. Sí, sí. Entonces me parece que necesariamente en esa construcción es donde aparece o no la capacidad individual de cada uno de nosotros de vernos como actores importantes dentro de la construcción de la sociedad, Sí, ¿no? sí, sí. En ese sentido, yo creo que entiendo que el marco que ofrece la Escuela de Ciudad, y inclusive el que ofrece Mackenzie, son marcos de alguna manera un poco más elitistas, Sin duda. pero también es cierto que, por ejemplo, la Escuela de la Ciudad, digamos, nace como una expresión de esto mismo, ¿no? O sea, nace como un grupo de profesionales que de alguna manera se nuclean para ofrecer un marco académico distinto al que ellos conocían previamente y construyen una mirada alrededor de eso. Y la verdad es que me parece interesante, más allá de entender que es una escuela privada y que funciona como tal, me parece interesante tratar de extraer algunas herramientas y experiencias de ese tránsito para después poder llevar a otros modelos de formación. O sea, precisamente lo que está pasando en este diálogo es que, como bien decía, hace un rato vi un mensaje de Off the Record que decía que se estaba cumpliendo mi sueño, es algo que hablé un montón de veces con algunos de ellos, se estaba cumpliendo mi sueño de formular una academia fuera de la academia. Es algo que para mí es necesario. Supongo que el que lo escribió es Juanpi, que no, levante la mano si está por ahí, es uno de los chicos de Off the Record. Eh,
Y me parece que en el fondo ahí empiezan como a tocarse todas las puntas de todo lo que estamos hablando, ¿no? Como por un lado la construcción cultural y política, por otro lado el ámbito académico, por otro lado las herramientas que tenemos a disposición y por otro lado nuestra voluntad de hacer algo con eso. Sí, 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 me parece que, bien, no sé de qué te hablar en realidad sobre la escuela más, pero sí No, que sí, yo comprendí que hablaste ujú. y concordo. Es un momento para eso incluso, Ujú. pero bien, no sé, estoy pensando. Bueno, piense tranquilo. Yo lo que a mí a lo que me invita a pensar es o a charlar, más que a pensar yo individualmente, es eh, en cómo generar los espacios y cómo hacer para articular a nivel regional esto de la producción de conocimiento, de la producción de sentido cultural y la producción de sentido político. Me parece que precisamente una cosa que tenemos entre las manos como posibilidad es la de inventarnos un marco de acción, tanto académico como profesional, como cultural, como político. Y me parece que eso es algo que no deberíamos desperdiciar en este momento, precisamente porque venimos de haber tenido oportunidades muy concretas hace relativamente poco tiempo y no haber sabido aprovecharlas. Y Sí, ahí estoy hablando de política regional. sí, sí, seguro. Y sí, y me parece que ahora que es un momento de, bueno, de reclusión y tal, tenemos que pensar en esto como lo que va a pasar después, ¿no? De este momento. Y me parece por esos dos lados que también es un momento que vamos a tener otra oportunidad de eso, de reconstruir este lugar. Una de las cosas que, bien, me está pasando un poco, que es un paralelo, pero que voy a poner para que todo se mezcle, Bien, hacer más confusión, seguro. es que una de las ideas que me marcó también es que hay una visión optimista y tal de algunos filósofos y tal sobre este momento, que puede ser bueno, como si que el sistema se engasgó, ¿sabes? Que paró un poco y tal, el sistema capitalista y que puede ser muy bueno, pero la otra idea que es una idea un poco más pesimista y que dije, nos dice más respecto, es la idea que se puede también marcar una muerte de un espacio público real. Ujú, Esto también lo decía Begelman. ujú, Y, y que por eso, ¿por qué? Porque esto trae como una consolidación del capitalismo digital, ¿sabes? Como una idea de que este confinamiento viene con una idea de hipervigilancia toda armada, como un poco como China lo ujú, tiene, y que eso está siendo justificado como esta cosa de un sanitarismo privado, ¿sabes? Un ujú. sanitarismo adentro de tu casa, Sí. como cada vez más de una vigilia, como cada vez más interna, y que esto es un peligro que cada vez más las personas trabajan adentro de sus casas y cada vez menos viven en el espacio público. Claro Ujú, que esto estamos hablando de un momento muy de ahora, pero ese puede ser como una transformación desde este punto para adelante. Y me parece que esta discusión es muy urgente también para nosotros. ujú. Claro que, bueno, hay las otras discusiones que de lo que hablabas, que son también la cuestión de la habitación y todo eso, pero me parece muy urgente entender, comprender lo que va a significar este momento. Se puede ser una transformación de, de paradigma mismo, del trabajo, de la forma Sí, de trabajar, la forma de hacer una reunión, cómo te reúnes con un cliente o con sus socios o con
a alguien, ¿no? ¿No? Y si eso se cambia en realmente muchísimo, tenemos que pensar lo que es espacio público, cómo el espacio público puede, bueno, reaccionar para atraer a las personas para la calle, porque me parece que es muy mala. La cosa que hablaba mucho es que esta idea del control, esta idea del confinamiento, no hay, no hay posibilidad de imprevisibilidad, ¿sabes? El espacio público es imprevisible. Puede suceder cualquier cosa en cualquier momento, buena, mala o algo, pero es imprevisible. Tú no consigues controlar imprevisible. Tú no consigues controlar un espacio público de verdad, porque hay muchísima gente ahí. Ujú. Y que este está muy lindo como una deriva, ¿sabes? Un lugar que puedes derivar, que puedes como te perder un Sí. poco. Y adentro de casa es muy difícil que te percas. O Bueno, no, solo en los o no, libros se puede perder, tal pero vez te perdés en tu psiquis. sí, exacto. Yo estoy casi ahí, pero sigo acá, ¿eh? Pero bien, me pareció, porque en toda esta discusión que estás trayendo para Ujú. la educación también es un lugar que mucho probablemente acá hay una discusión enorme sobre el ensino a la distancia. Sí. Como el gobierno Bolsonaro, por las iglesias, quiere mucho implementar eso como una política general, porque para muchísimas universidades públicas y escuelas principalmente, porque para las familias muy religiosas, que son familias de estas iglesias, bueno, pentecostais, neopentecostais, acá en Ujú. Brasil, con todo respeto, Ujú. pero que hay una voluntad de educar sus propios hijos y que hay un miedo de las universidades y las escuelas que te pueden como estragar sus hijos con doctrinación de izquierda, Claro. ¿sabes? Hay una idea que, bueno, Sí, pero sí. pasa por este gobierno que piensa en todo en realidad, piensa en todo muy mal, pero piensa en todo. Ujú. Y, y este momento es muy peligroso porque todo están haciendo la universidad a la distancia en este momento, y la escuela también. Bien. Y todo se está, bueno, arreglando para eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, algo para pensar. Sí, sí, es una discusión en sí misma, ¿no? También me parece que estamos muy acostumbrados a entender lo público y lo privado como una cuestión muy binaria, ¿no? Casi sin un gradiente intermedio. Y me parece que todas estas cuestiones, tanto lo académico como la experiencia de la habitación, como vos decís, ¿no? Cómo se configura tu casa y de qué se trata tu confinamiento individual, eh, dependen mucho de ese gradiente, ¿no? Es decir, me parece que hay algunos que están experimentando su confinamiento en espacios donde algún grado de lo público es posible y otros en los que no. Y me parece que esa experiencia es radicalmente distinta y lo mismo pasa en los ámbitos de pensamiento. Es decir, me parece que hay digamos, algunos guantes. Este es un dicho muy de acá, ¿no? Pero tomar el guante cuando alguien te ofrece pelea, hay algunos guantes que se están tomando en un sentido positivo y también hay experiencias que están produciendo deterioro en muchos sentidos, ¿no? En cuanto a lo psicológico, como estábamos hablando, en cuanto a la dimensión de lo público, en cuanto a... Es decir, yo creo que en alguna medida siempre estamos expuestos a un sistema de dominación de masas, porque eso está ahí por detrás y es tan invisible como el virus para nosotros, Sí, pero también por otro lado siempre tenemos la capacidad individual de manifestar nuestros intereses como nos parezca, ¿no? Digo, sí, sí. hay situaciones en las que eso está mucho más oprimido y está claro y todos nosotros
o nuestras sociedades lo han sufrido con mucha claridad. Tal vez nosotros no lo experimentamos en carne propia porque somos más jóvenes, pero todos nuestros países tuvieron gobiernos dictatoriales muchísimo más agresivos que lo que estamos viviendo hoy. Eh, y seguramente esas experiencias desprendieron otro tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, a ver, también nosotros somos hijos de toda una generación, al menos yo en Argentina es así y sé que en otros países de la región también. Somos hijos de una generación que por causa de haber vivido gobiernos dictatoriales, reprimieron todo tipo de expresión política y cultural. Entonces yo creo que a Sí, nosotros, como generación, y de vuelta, me resulta siempre raro hablar de generaciones, pero a nosotros como personas criadas en un contexto de un grado de libertad un poco mayor, de repente ahí tenemos una responsabilidad grande. No es solamente decidir a ver qué hacemos con esto, sino que tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque otros antes no pudieron hacerlo y porque tal sí, vez en el futuro otros tampoco puedan hacerlo. sí, sin dudas. Y bien, me parece que tienes razón, que las dictaduras de acá fueron más violentas y tal, de que la actual, hasta ahora. Bueno, Pero en realidad que me da mucho miedo este gobierno, la forma que está subiendo en la cabeza es como es realmente preocupante lo que puede suceder, porque tanto podemos tener un otro impeachment en este año que se puede, bueno, parar, el, frear el proceso que estamos viviendo, cuanto la propia cúpula militar como un poco contra el gobierno en este momento. Entonces está como una discusión, los militares están gobernando, los militares son el gobierno o no en este ujú, momento, acá en Brasil particularmente. sí, Y bien, se acordará que mismo en la dictadura, acá solo tuvimos tortura en el cuarto año de dictadura, ¿no? ujú, La tortura vino mucho después, la tortura sí instituida, ¿no? sí, Teníamos unas antes, pero no noticiadas, no percibidas ujú, tanto. Y, y lo que pasa es que este presidente tiene como relaciones directas con grupos de ¿cómo se llama? Paramilitares, ¿sabes? sí, En Río. Y, y bueno, lo que quiero decir es que sí, que tenemos una responsabilidad de nuestra generación de construir un nuevo ámbito a partir de de ahora, donde estamos, se ujú, vamos a hablar de generaciones, porque vivimos y fuimos criados con una libertad que nuestros padres no tenían. ujú. Eh, pero al mismo tiempo tampoco sabemos lo que está pasando en realidad porque los modos operandi de estas nuevos gobiernos no dictatoriales, pero represores, Ujú, en cierto sentido, porque acá tenemos como censura en libros, censura en jornales, en televisión no, pero en teatro y todo esto estamos viviendo. Exposiciones que no se pueden abrir y todo. Pero los modos operandi son muy digitales, son muy raros, son como hay una comunicación del Estado solo con las personas que él quiere, ¿sabe? Que lo quieren. Y, y bueno, son como universos paralelos completamente. Hay ahí se me fue en el momento clave. A ver si retorna la conexión. Volviste. Volví, Ah, sí, que te habían ido a buscar, me asusté. sí, claro, casi, pero cierre la puerta. Bien, bien. Acá me avisa la producción que se está por agotar nuestro tiempo, porque a los 60 minutos se corta el vivo.
Y la verdad es que me da ganas de hablar una semana entera con vos de estos temas. Espero que los demás que están del otro lado estén disfrutando de esto. Eh, Nada, quedan un montón de cosas abiertas por pensar y por seguir Sí, charlando. Y lo que te diría como resumen, o al menos mi resumen por el momento, sería que estemos atentos a cuidar y seguir construyendo estos espacios, sí, ¿no? Eh, vamos. tanto espacios Tenemos que para... nos unir entre Totalmente, todos. Sí, totalmente, totalmente. para Acá eso. hay muchos de los que nos están viendo que son de diferentes países de la región y seguramente están bastante de acuerdo con esto que estamos hablando. Eh, y bueno, la invitación en definitiva es esa, es hagámonos fuerte entre todos, agarrémonos un poco de las manos y construyamos lo que a nosotros nos parece que está bien, porque la realidad también es eso, la realidad se construye a base de esfuerzos colectivos. Sí, un Me voy a poner colectivo, me como voy a poner habló a llorar Ori. y voy a terminar, voy a terminar llorando. Sí, Eh, bueno, vamos, bueno, fuerza. fuerza ahí Y bueno, fue un placer y para muchas mí gracias también. a todos los que estuvieran ahí a nos escuchar. Espero que no, bueno, estamos adentro, como hablaba Visnik, adentro de un nevuelo, ¿no? Ujú, Adentro de una nube gigante, entonces todas las ideas también me parecen un poco como turbas. Perdón, ujú. se ha traído muchas cosas muy como del momento, así, y No, está que no perfecto. hay una perspectiva histórica para poder hablar con más clareza, Ujú. pero me pareció muy buena la participación de todos. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación una vez No, más. no, un Y placer vamos enorme. juntos a Sigamos hacer en esta. algo. Sí, Vamos en esta, como dicen los uruguayos. ¿Dónde están? exacto. Chelo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Y nada, corto esto y te llamo por teléfono y seguimos charlando. Vamos. Te mando Voy a un buscar abrazo un grande. whisky y ya. Perfecto. Siempre bienvenido el whisky. Abrazo gigante, amigo. Muchas gracias. Abrazo. Gracias a ti. Chao a todos y muchas Chao. gracias por participar. Sí.